Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Roberto, una vez más, siempre mandándoles un fuerte abrazo y saludo en el nombre de Jesús. Me llamo Roberto y quiero dedicar este tiempo pues a que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Hoy es lunes, abril 20 del 2026. Es un gusto para mí dirigirme a usted y al final de este video, que es corto, pueda usted aprender un poquito más de la palabra del Señor. Ese es nuestro propósito, que usted conozca la verdad, conozca más de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco estuvimos celebrando lo que es la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero acuérdese que hubo un periodo que todavía el Señor estuvo en la tierra después de su resurrección, 40 días, como lo describe en el último video que les enseñé, como Lucas describe a Teófilo, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo y cuántos días estuvo todavía en la tierra después de su resurrección, y que se le apareció a muchos, ¿verdad? A discípulos, personas. Y Pablo dice, y como un abortivo, dice, se me apareció a mí, ¿verdad? Esas son las palabras del apóstol San Pablo. Hoy quiero tomar un tema distinto. Usted sabe que la palabra de Dios es infinita, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios es infinita porque el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, para nosotros los seres humanos, ni apenas le llegamos a los pies para poder conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero su gracia, su amor, nos permite conocer el amor de Dios, aprender de su palabra, ¿verdad? Y que nos permita también que otros puedan tener la bendición de conocer de la palabra del Señor. Más en estos tiempos, ¿verdad?, difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Nadie quisiera vivir en guerra, ¿verdad? Pero tristemente el corazón del hombre así es, ¿verdad? O sea, guerras, enfermedades y todo eso, recuerde, no es culpa de Dios. Hay un enemigo que sabe que sus días están contados y la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y él es el autor de tanta maldad que existe en el mundo, de tanta enfermedad y sobre todo, ¿verdad?, el corazón del ser humano, ¿verdad?, que afecta la misma creación de Dios, que al inicio Dios lo creó todo bueno, dice. Hoy les traigo un tema bien interesante, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, el valor de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjese que me he dado cuenta que se ha estado, a niveles de política, se ha estado hablando sobre la lectura de la Biblia. Y creo que el día de mañana, martes 21, el presidente Trump va a leer la Biblia. Y ya sabe que a él lo han criticado desde incluso de la pandemia, cuando él enseñó una Biblia, ¿verdad? Y se burlaron mucho de él. Entonces, él va, no sé qué texto del Antiguo Testamento él va a estar leyendo, pero se imagina, eso es un buen ejemplo de un líder para toda una nación. Ahora el enemigo va a buscar formas para poder atacarlo a él, ¿verdad? Y ese es el fin del enemigo, ¿verdad?, del diablo. Atacar la palabra de Dios, parar la palabra de Dios, bloquear la obra del Señor, ¿verdad?
Y Él es astuto. Independientemente cuáles sean los fines de lo que el presidente Trump va a hacer el día de mañana al leer la palabra, ¿verdad? Solo Él sabe y Dios sabe, pero que eso traiga concientización. Y por eso hoy les voy a hablar el valor que tiene en leer la palabra de Dios. Fíjense bien que, ¿cuántos se acuerdan de la película Harry Potter? Y usted sabe de que ellos publicaron un libro de Harry Potter, pero mire, así de grueso. Y yo me daba cuenta que algunos alumnos en mi trabajo llevaban ese libro y lo leían, ¿verdad? Fascinados. Niños, ¿verdad? De todas las edades. Ahora, ¿cuánto más tiene el valor que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos puedan leer la palabra de Dios y escucharla? Y más que todo, vivirla, ¿verdad? Y proclamarla. Y la palabra de Dios, este libro, que es el bestseller de toda la historia, ¿va? Que ha sido traducido a miles, a muchos idiomas, decenas de idiomas, la Biblia. Y es un libro que ha cambiado pueblos enteros, naciones enteras, familias, ha cambiado personas como yo, porque este libro es vida y es el poder de Dios que transforma el corazón del ser humano. Entonces, vamos al punto, ¿verdad? Que es el valor de leer la Biblia. Como primer punto, leer la Biblia nos asegura seguridad en nuestro diario vivir. Fíjese que el Salmo 119, que es el Salmo y el capítulo más largo de la Biblia, se enfoca en la importancia y el valor que tiene la palabra de Dios. Todo ese capítulo habla de la importancia de la palabra de Dios. ¿Se imagina? Entonces, leer la palabra de Dios nos asegura y nos da seguridad en nuestro caminar. Salmo 119, 6, y vamos a estar leyendo varios versículos de ese capítulo 119, ¿verdad? Que tiene 150 versículos, se imagina, que es el capítulo más largo de la Biblia. No tiene 150, tiene 176. Me quedé corto, perdón. Pero tiene 176 versículos, solamente el capítulo 119. Entonces, el versículo del Salmo 119, 6, dice claramente: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese, dice, a todos tus mandamientos. La lectura de la palabra nos da seguridad en nuestro caminar. Y el salmista decía claramente: no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿verdad? Nos da seguridad. La Biblia nos da esa certeza, nos da la seguridad, nos da la confianza. Cada mañana que nos despertamos y preparamos nuestro día, sabemos que Dios mismo nos acompaña en nuestras tareas cotidianas de nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas que nosotros hagamos, tenemos que hacerlas como para el Señor. Y
el mejor legado que usted pueda dejar en su trabajo, como un ejemplo, es hacerlo mejor. No para los ojos de su patrón, no para los ojos de sus compañeros, ¿verdad? Sino hacerlo como que lo está haciendo para el Señor, con excelencia, con amor. Pero muchos de nosotros, nuestros trabajos lo hacemos solamente para agradar al patrón, para ver si el próximo mes me va a aumentar, ¿verdad? Mi salario, ¿verdad? O me va a regalar una posición, ¿verdad? No. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y Él en su momento nos va a suplir las necesidades que nos hace falta, ¿verdad? Sabe que hoy platicaba con mi hijo en la mañana, ¿verdad? Y me decía él de que él iba a trabajar overtime porque, pues, acuérdese que por 3 años, pues, no va a haber, no van a cobrar taxes en las horas del overtime, lo cual es una bendición, ¿verdad? Hoy que me acabo de retirar y cuando me dieron, vean, mi último cheque, usted se iría de espalda al decirle la cantidad de tantos impuestos que me quitaron, ¿verdad? Una cantidad sumamente muy alta, que no quiero mencionárselas, pero yo me quedé con la boca abierta, ¿verdad? Todavía no estaba esta ley, ¿verdad? Pero este año sí. Entonces muchos van a aprovechar, ¿verdad? Yo le decía, pues, a mi hijo de que no, pues que está bien, ¿verdad? Porque hay necesidades que pagar, la vida está cara, la gasolina está cara, la renta está cara, todo está caro, no solamente en los Estados Unidos, pero en nuestros países de origen, todo está caro. Pero una cosa sí sé, que Dios suplirá nuestras necesidades, dice claramente, nuestras necesidades cada día. Y Pablo lo menciona en Filipenses, en su carta, y Dios suplirá mis necesidades en Cristo Jesús. Esa es la seguridad que nos da el Señor al leer la palabra de Dios. Nos da confianza, nos da seguridad en nuestro diario vivir. Otro valor que tiene la lectura de la palabra es que Dios nos ofrece dirección en nuestro caminar. La palabra es una brújula que nos dirige. En alta mar, en la noche, los marineros en la época antigua no tenían los radares que hoy tienen los barcos, ¿verdad?, enormes, ¿verdad? Tienen grandes sistemas de navegación satelital, se imagina, pero durante el periodo bíblico del tiempo de Jesús, los navegantes no tenían, se basaban a pura brújula, a través de las estrellas, si es posible, ¿verdad? El movimiento de la luna. No tenían sistemas de navegación. Incluso conocían muy bien las olas, ¿verdad? Las mareas, todo eso, ¿va? Marea alta, marea baja, el mover de la luna, los ciclos lunares del sol. Así ellos se desplazaban en la oscuridad, ¿verdad? En cuanto a la dirección. Entonces, la palabra de Dios tiene ese valor también, de que también nos ofrece dirección en nuestro caminar. Un ciego, ¿verdad? Físicamente ciego, no tiene la capacidad de ver su camino, ¿verdad? No conoce las nubes, de qué están formadas, cómo son, el color de las flores. No tienen la capacidad de ver. Pero el no leer la palabra, así también nos pasa a nosotros. Vamos sin dirección. El valor que tiene la palabra de Dios cuando la leemos es que nos da esa dirección en nuestro caminar. Si estamos confundidos,
agobiados, sin poder saber si ir a la derecha o ir a la izquierda, o una decisión, ¿verdad?, que tienes que hacer urgentemente, ¿verdad? La palabra te va a dar la dirección que usted necesita tomar. Es una brújula la palabra de Dios. Yo doy un ejemplo de cuando tú vas manejando en la autopista, en los freeways, ¿verdad? Y no conoces el camino. El camino tiene nombres de las calles donde te puedes salir, o cuentas con un GPS que te dirige, ¿verdad?, a tu destino. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el camino que nos lleva al cielo? ¿Y cuál es el camino que te lleva a la perdición? El Evangelio nos dice claramente, ¿va? Los evangelios nos dicen claramente que el camino ancho nos lleva a la perdición, mas el camino angosto nos lleva a la salvación. Y por ahí entran muy pocos. Ve que tan importante es que tiene el valor de leer la palabra de Dios. Y en el Salmos 119, versículo 105, dice así. Usted tal vez ya lo ha oído o ya lo ha leído, pero es bien conocido. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El valor de leer la palabra de Dios es como una lámpara que nos guía en la oscuridad y nos guarda del peligro, ¿verdad? Una lámpara también tiene la función de alumbrar, ¿verdad?, en la oscuridad. Un fósforo tan sencillo, tan pequeño, en un cuarto oscuro, hace la diferencia. Alumbra en medio de la oscuridad, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos dirige y nos alumbra nuestro caminar. Y quiero tocar un tercer punto, porque tengo 6 puntos y el tiempo, y no los quiero aburrir, ¿verdad? Aunque yo sé que la palabra no aburre, ¿verdad? Porque es la palabra, y la palabra de Dios, como dice el salmista, es más dulce, ¿verdad? Más dulce que la miel en mi paladar. Entonces, sí, Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el tercer punto que quiero leerles sobre el valor de leer la palabra de Dios es este: la palabra de Dios da sabiduría a tu vida. ¿Cuántos necesitamos cada día sabiduría de lo alto? ¿Cómo vamos a tener esa sabiduría de Dios si nosotros no abrimos este libro? Tenemos que abrirlo. Tenemos que abrir este libro para que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento en nuestro diario vivir el Señor, para que seamos sabios en la palabra, sabios para poder responder muchas veces a los problemas de este mundo. El mundo en sí, querido hermano, y este es para mis hermanos en la fe, el mundo está necesitado de la sabiduría de Dios. Y por eso nosotros estamos acá para enseñar a esta gente, a sus queridos compañeros de trabajo o tus compañeros estudiantes, de la importancia de recibir conocimiento y sabiduría de Dios a través de la palabra. Entonces, la lectura de la palabra nos da sabiduría, nos da conocimiento. El versículo, el Salmos 19:7, Salmos 19:7 dice así: la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice, al sencillo. Dios nos permite conocer la sabiduría de Dios. Nos permite conocer su corazón a través de su palabra, a través de la lectura. Ser sabio, no, muchas veces nosotros decimos, vea, solo cuando decimos ser sabio y pensamos en los grandes pensadores de la historia, los grandes matemáticos, químicos, que Dios les ha dado esa capacidad y ese talento, ¿verdad? De crear, de descubrir cosas, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios es perfecta, dice, porque la palabra misma, dice, la palabra de Dios es perfecta. Y muchos quieren desacreditar este libro diciendo, oh, es un libro viejo. Es cierto, es un libro viejo, pero que hasta este día tiene poder para cambiar tu corazón, tu forma de pensar y de cambiar ese chip que no te permite conocer el amor de Dios y la salvación que Dios tiene y que ha hecho para ti. Entonces, la palabra de Dios es perfecta y dice que da y que convierte el alma. A mí un día el Señor me convirtió, me cambió mi corazón, me transformó, cambió el corazón de mi padre, cambió el corazón de mi madre, ¿verdad? Porque este libro es verdad. Y el enemigo te quiere siempre mantener alejado. Moody decía estas palabras. Fíjense bien, tenía un dicho él. Se los quiero leer. La Biblia dice, te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de la palabra de Dios o de la Biblia. O sea, la Biblia te acerca a Dios, pero alejados de la palabra de Dios, nos aparta. O en otras palabras, ¿verdad? Alejados de la palabra de Dios, nos aparta de Dios. Así de sencillo, práctico. Unidos a la palabra, estamos cerca de Dios. Lejos de la palabra, estamos lejos de Dios, nos enfriamos y viene el enemigo y nos pone dudas, problemas, y el problema es que sucumbimos en nuestra fe. Y hoy son tiempos bien difíciles, ¿verdad? Cada tiempo ha tenido sus épocas difíciles, y estas no son nuevas. Los problemas han venido siempre, han habido guerras en el pasado y la estamos viviendo en el presente. Y esa es la corriente del mundo. La historia lo ha enseñado. Entonces, el valor que tiene, querido amigo, la lectura de la palabra, los primeros 3 puntos es, número 1, nos da seguridad de que estamos en las manos de Dios y que sus promesas son suyas y son mías. Eso nos da la seguridad en nuestro diario vivir. Número 2, el valor de leer la palabra de Dios nos ofrece dirección. La Biblia es como una brújula, dirige nuestra vida. Qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Número 3, el punto número 3, el valor que tiene de leer la Biblia es que nos da sabiduría a nuestro diario vivir. No es los años que tú tengas, ¿verdad? Es cierto. Yo dentro de muy pocos días voy a cumplir, vea, mi señoría de ser senior, ¿verdad? Pero todo ese bagaje que yo he tenido en mi experiencia hasta este día, me falta mucho. Sabiduría. Pero la palabra me da lo que me hace falta para vivir a diario. Entonces, si yo no leo la palabra,
voy a estar desconectado de los planes de Dios, de los propósitos de Dios en mi vida. No voy a poder responder a las interrogantes que me hacen, ¿verdad? En mi vida, ¿verdad? Porque el mundo siempre te va a querer mantener al margen, ¿verdad? Y no declarar la verdad. Pero nosotros tenemos que estar alerta cuando se nos presenten situaciones así, ¿verdad? De defender la palabra de Dios, de poder compartir con aquellos que, o sea, usan la palabra de Dios como temas de polémica y de discusión. Y no es así. Dios no nos llamó a estar peleando por nuestras formas de pensar doctrinales o denominacionales, ¿verdad? Que si ir el sábado a la iglesia y que el domingo mejor. No, no, no. Dejemos esas cosas de niño y siempre estemos enfocados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Así que el valor de la palabra de Dios es tan importante. ¿Verdad? Léale la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos. En las escuelas se les llegan personas a leer libros, ¿verdad? Pero muchos de esos libros no son buenas lecturas, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero. Que si usted tiene la oportunidad de involucrarse en esos famosos clubes que tienen las escuelas, para todo hay club, ¿verdad? Pero muy raro hay club de la Biblia. Entonces, involúcrese usted, padre, que conoce del Señor, formar grupos, porque así nosotros estamos alimentando a nuestros hijos, enseñándoles el camino de la verdad. Sabe que los judíos desde pequeños ellos les enseñan la Biblia. Desde pequeños ellos van aprendiendo, ¿verdad? El conocer y los pactos que Dios ha tenido con su pueblo. Y el hombre es el que va a las sinagogas hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, pues nuestra cultura nuestra, ¿verdad? Es al contrario. Las mujeres van a nuestras congregaciones y los hombres van al trabajo, haciendo overtime, ¿verdad? Es el punto opuesto, me explico. Y es el hombre el que tiene que tomar siempre la batuta en cuanto a las cosas de Dios, porque él es el sacerdote de su casa. El hombre es el cabeza de su hogar. Entonces, yo les animo para ir cerrando, ¿verdad? Esta pequeña reflexión, la importancia que tiene de leer la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, léala constantemente. Dedíquele tiempo y va a crecer espiritualmente, como una planta, ¿verdad?, que necesita agua. Así de sencillo. Una planta necesita agua para el crecimiento y que se mantenga verde y que dé frutos, que dé flores. Si usted no le da agua, no la riega, esa planta va a morir. Y nosotros somos una plantita que necesitamos el agua viva para poder caminar bajo la dirección, bajo la cobertura de nuestro amado Dios. Así que gracias, hermano, mi querido estimado, que me ha permitido dirigirme a usted. Comparte este video, dele like, por favor, para que otros también puedan, pues, ser tocados por la presencia del Espíritu Santo ahí donde usted me ve. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.